Mensaje, vamos a ver si lo podemos subir a la página de YouTube, si usted no pudo venir, para que usted vea la reproducción. Realmente pues es un tema que edifica, que nos ayuda realmente a crecer en la vida espiritual. Estamos mirando realmente la autosuficiencia de la palabra de Dios, y cuando un verdadero creyente medita la palabra de Dios, pues su vida cristiana va a ser muchísimo mejor. Así que cuando una persona que llamándose creyente no lee suficiente la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que se convierte en un creyente inconstante, y muchas veces encontramos que también son falsos creyentes, falsos cristianos. ¿Ya se han encontrado con falsos cristianos o creyentes? ¿O solo el pastor es el que se los encuentra? ¿O solo a mí es el que me toca atenderlos en consejería? Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida cristiana, en las iglesias, independientemente de donde hemos estado, hemos encontrado personas que uno dice, oiga, como que este aquí viene a la iglesia, ¿cierto? Como que este es un falso cristiano, como que es un falso cristiano, un falso creyente. ¿Sí nos ha pasado eso a algunos de nosotros? Correcto. Entonces esas personas usualmente se convierten en personas muy difíciles, se convierten en personas realmente conflictivas. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, y hay veces que nosotros esperamos, obviamente, que ustedes tengan buenos frutos, que sean buenos esposos, que traten bien a la esposa, que no seamos toscos, porque a veces, cierto, se nos sale la guachafada, como dicen por ahí. No, tenemos que realmente nosotros aplicar lo que realmente estamos aprendiendo de la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque podemos salir y decimos, pastor, me gustó el mensaje, qué mensaje tan edificante, pero si no lo colocamos por obra, pues créame que no va a pasar realmente absolutamente nada. La palabra de Dios pues no va a tener ese efecto. Entonces son esas personas que la Biblia no les es suficiente. Entonces este mensaje del día de hoy, como todos los mensajes, tienen un propósito, tienen una finalidad, y es que nosotros como genuinos creyentes, nosotros tengamos herramientas en el momento que nos encontremos con personas conflictivas en la iglesia. Así que el mensaje del día de hoy se titula, que el Señor me ha permitido, ¿cómo se titula? El peligro de los falsos cristianos. Y realmente los hay en todas las iglesias, y no estoy hablando solamente en esta iglesia o en un caso específico, sino estoy hablando en la iglesia del Señor Jesús a nivel general, ¿correcto? Y yo sí que he encontrado en iglesias anteriores pues personas que uno dice, oiga, esta persona realmente como que no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. La Biblia habla del nuevo nacimiento, porque a veces en las iglesias hay personas que vienen, son simpatizantes, les gusta de pronto la música, les gusta de pronto el auditorio, vienen con otras intenciones, vienen a buscar novia, o vienen a buscar a ver a quién engañar, o a ver quién les presta dinero, y eso suele pasar en muchas iglesias. Así que el mensaje de hoy tiene un propósito, como le digo, y es que nosotros tengamos mucho cuidado acerca de eso. Y vuelvo y le digo, no quiero que me vaya a malinterpretar, no es un caso específico de la iglesia que esté pasando, sino es algo que pues ha pasado en ocasiones anteriores. Pero que si usted tenga cuidado, sea cuidadoso con las personas que usted invita a su casa. Sí, que es que se llama creyente, pero si una persona de la iglesia va a su casa a decirle, hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, préstame 100,000 pesitos que yo te lo doy, pues tenga mucho cuidado, porque pues obviamente nosotros prohibimos que entre en la iglesia a prestar dinero, porque eso se presta para malentendidos. Hay personas que tienen situaciones, y lo que hacemos a veces, preferiblemente, ¿qué hacemos, Gilbert? Darle una ofrenda de amor a esa persona, ¿cierto? No ponerle una carga peor, de un yugo de esclavitud, de prestarle un dinero, sino obviamente pues tratar de solventarlo. Y hay personas que realmente Dios coloca al querer como el hacer, y podemos bendecirlo con un mercado, con una ayuda, qué sé yo, lo podemos hacer, porque pues la Biblia demanda eso, que nos ayudemos los unos a los otros. Pero sí nosotros debemos saber cómo actuar y cómo confrontarlos con el evangelio. Hay veces que ese tipo de personas, ¿qué pasa? Que hay que confrontarlos, y eso es lo que no le gusta a las personas. Y cuando uno los confronta, no a golpes, no es que el pastor se va a salir allá, venga a ver cómo es que le enseño. No, el pastor no, los confrontamos ¿cómo? Con la palabra, que es suficiente. Entonces le decimos, hermano, usted está en un error. Mire, si hay una persona que no trabaja, la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, porque hay personas que no trabajan, y dice la palabra que andan entrometiéndose en todo. Entonces está en la casa del hermano un día, otro día no. Imagínense cuántos aprecian al pastor, perdónenme la expresión, y solo mi esposa,
Bueno, gracias Viviana. Pero si yo voy a la casa de Viviana el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, me le tomo el café, yo creo que Viviana va a llegar a decir, uy, pastor, ya me tiene hasta acá, ¿cierto? Porque todo tiene un equilibrio, está el respeto. O si yo voy donde el hermano Paul, que usualmente voy 2, 3 veces entre semana y me le voy allá a comer los postres, no, yo voy a hacer el gasto, ¿cierto? Pues hermano, pues si llega el pastor y usted dice, ya vendí 2 postrecitos, claro, pues eso es lo que tenemos que hacer, obviamente ser nosotros cuidadosos, pero sí debemos saber cómo confrontar a esas personas con el evangelio, porque si no se hace eso, ¿sabe qué puede pasar? Encontramos personas que dicen, es que yo no vuelvo a esa iglesia, es que yo no voy a las iglesias porque allá me hicieron, es que allá me lastimaron, es que yo era cristiano. ¿Sí han escuchado ese tipo de personas? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nunca tuvieron su mirada puesta en Jesús, que es lo que dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en Andrés, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si usted como buen cristiano, usted tiene su mirada puesta en Jesús, pueda que usted se encuentre a creyentes inconstantes, a falsos creyentes, a personas que de pronto son como la cizaña, pues usted no va a poner atención a esas personas, usted sigue su camino hacia adelante. Pero si una persona es inmadura en la palabra y se encuentra con uno de estos, pues son unas personas que se vuelven resentidos. Y yo he encontrado cristianos y hoy en día son resentidos. Oiga, hermano, bueno, si les dice un hermano, ¿y cómo está? No, pues bien, mejor, ahora me ve y mire, me va lo más de bien de que ir a la iglesia. Y empiezan a hablar de la Biblia. No, a mí no me hable de Biblia, que yo me la sé toda. ¿Sí encontramos esas personas? Y se saben toda la Biblia. Yo personalmente no me la sé toda. Me toca estar estudiando, me toca estar aprendiendo. Por eso venimos al discipulado, a las enseñanzas bíblicas. ¿Para qué? Para refrescar, para actualizar el chip, porque a veces se nos olvidan muchas cosas, entonces necesitamos ser recordados. Pero esas personas que realmente no tienen una base bíblica son personas que a veces, muchas se van de la iglesia resentidos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron su mirada en el Señor. Así que el peligro de los falsos cristianos, le pido por favor que usted ponga su corazón, su vida a esta palabra. Es una palabra de exhortación, de edificación, de consolación y de advertencia. Y yo sé que a veces no nos gusta y tal vez alguno dirá, pastor, pero estamos en pleno diciembre, hubiera hablado del amor, ¿cierto? Hubiera hablado de la Virgen María, hubiera hablado de Jesús, de los pastores. Sí, son mensajes que nosotros hemos tocado en mensajes anteriores y en años anteriores. Así que si usted trae su Biblia, recuerde que un buen cristiano que carga el balón de fútbol, el control del televisor, un buen cristiano que tiene que tener, Michael, la Biblia, la palabra de Dios, porque ella es la espada. Imagínese una guerra, mandar en una guerra a los soldados sin armas. ¿Qué cree que pasaría? Perderían, ¿cierto? Entonces ellos tienen que ir bien armados. Nosotros venimos a la iglesia obviamente con la palabra de Dios. Así que si usted trae su Biblia, puede abrirla en Romanos, el Nuevo Testamento, Romanos 16, vamos a leer del 17 al 18. Es una carta de Pablo a la iglesia de Roma. Dice, mas ruego, hermanos, dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces es una recomendación. ¿A alguno de ustedes alguna vez le ha rogado? No, nadie. Cuando éramos pequeños, recuerda que la mamá decía, mi hijito, le ruego por favor que no se me vaya a distraer, vaya, hágame un mandado y no se me vaya a meter en las maquinitas y se me vaya a gastar allá lo del pan. Entonces un ruego es lo que está haciendo aquí Pablo. Realmente él hace un ruego, una súplica. ¿A quién? A los hermanos. Recuerde que cuando encontramos en la palabra hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Al vecino del lado? No. ¿A los del LGTBI? No. ¿A quién está hablando? A la iglesia, correcto, gracias. Entonces cuando encontramos la palabra hermanos, Pablo se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a cristianos, a creyentes que hacen parte de la iglesia del Señor. Y le dice Pablo, mas ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué es fijarse? ¿Estás dormido? Estar alerta.
con los ojos abiertos y atentos, como ustedes tienen que estar acá en este momento, fijándose que lo que predica el pastor está de acorde a la palabra de Dios, no durmiendo, porque si nos dormimos en la iglesia, ¿qué pasa? Que no vamos a aprender absolutamente nada. Entonces tenemos que fijarnos, pero Pablo aquí les dice, les hace una exhortación, les dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Fiestas, divisiones. O sea que si hay personas en la iglesia, si habían personas en ese tiempo en la iglesia que estaban causando divisiones, o yo me lo estoy inventando. Uy, pastor, es que usted se inventa, usted se saca aquí unos cuentos. No, realmente encontramos que en la iglesia primitiva, en la iglesia allí de Roma, ya Pablo nos estaba alertando de personas que estaban causando divisiones y tropiezos. Y se lo puedo decir como pastor, que no hay nada más engorroso que una persona que cause divisiones y tropiezos. Obviamente sabemos que la iglesia es como un hospital. ¿Y a un hospital quiénes van? Los enfermos. Obviamente la iglesia es como un hospital. Aquí venimos obviamente a ser alentados. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios, a ser instruidos. Les inyectamos una dosis, ¿cierto? Una dosis de palabra viva. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa vida cristiana en el Señor. Pero sí debemos fijarnos, tener los ojos abiertos y atentos. Pero ¿en quién? Dice Pablo: en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué doctrina estaba trayendo Pablo? La doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. Y por eso Pablo dice que se fijen de esas personas que estaban en contra de la doctrina que habían aprendido. Entonces hoy en día hay personas que se levantan en contra de la doctrina de Cristo. Dice: es que yo no voy a esa iglesia, es que yo no estoy de acuerdo con tanta doctrina, es que ese pastor habla mucha Biblia. ¿Sí han escuchado eso? No, a mí no me gusta eso, yo mejor voy a donde me digan que todo va a estar bien, que no importa lo que yo haga, no importa el pecado el que yo tenga, pero que tranquilo, que vamos a conquistar el mundo y Colombia para Cristo, y adelante, vencedores, y el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, y la iglesia dice amén. Entonces eso es estar en contra de la doctrina que Pablo realmente estaba enseñando. La doctrina de Cristo es cristocéntrica, es bibliocéntrica, o sea, Cristo es el centro. Por eso entienda que la palabra no es únicamente para el pastor o los maestros bíblicos, sino realmente para todos. Y no solamente dice que tengamos cuidado de realmente esas personas que están en contra de la doctrina, sino que dice que nos apartemos de ellos. ¿Sí dice eso? Correcto, sí dice que nos apartemos de ellos. Y alguno dirá: pastor, pero qué extremista, eso es falta de misericordia, pero ¿cómo le vamos a decir al hermano? ¿Cierto? Pero la Biblia habla que si alguien está en contra de la doctrina de Cristo, la doctrina que hemos aprendido, y es una persona que causa divisiones una y otra vez, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de esas personas, como dicen por ahí. ¿Cómo es? Palomita. Y suena feo, pero es lo que realmente tenemos que hacer. Obviamente hay un orden, ¿no? Ya vamos a verlo, pero primero, si hay una persona que tiene un conflicto, que es conflictivo en la iglesia, lo llamamos, dice la Biblia que debemos llamar a esa persona, ¿cierto? Aparte, hablar con esa persona. Si esa persona hace caso omiso, ¿qué debemos hacer? Llamar a uno o dos testigos. Y si esa persona hace caso omiso, ¿qué debemos hacer? Tenerlo como gentil y como publicano, o sea, como un no creyente, como un falso cristiano, lo que debemos realmente hacer. La Biblia habla realmente de muchos falsos cristianos o falsos creyentes. ¿Recuerdan a Himeneo, Fileto y Alejandro? Los que les gusta estudiar Biblia. ¿Cuántos habían escuchado a Himeneo? Uy, pastor, ¿quién es ese? ¿De dónde salió? Pues es una persona bíblica. Himeneo, Fileto y Alejandro eran falsos maestros asociados realmente a la enseñanza incompatible, eran enemigos realmente de la cruz de Cristo. Ya vamos a ir viendo. Y Pablo dice que a uno de ellos lo entregó a Satanás. Vamos a mirar primera de Timoteo 6:20. Aquí está, dice: de los cuales son Himeneo, si ve que sí es bíblico, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ahí ya Pablo está hablando de personas, obviamente de falsos creyentes, que se habían levantado en contra de la doctrina realmente de Cristo. ¿Y por qué pasa esto? Dice la palabra, porque en el versículo 18 dice: porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién sirven? Dice: sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabe por qué a veces pasan situaciones en la iglesia? Porque por la ingenuidad de la persona. Somos muy ingenuos.
¿cierto? Entonces viene el hermanito con esa cara de yo no fui y te pide el favor y te saca realmente cosas, y es por la ingenuidad. Tengamos realmente un poquito como de sentido común, pongámosle lógica a las cosas. Muchas personas vienen a consejería y nosotros tenemos en una mano tenemos la Biblia y en otra mano tenemos ¿qué? El sentido común, porque yo le pongo lógica, yo escucho a la persona. Pero si es un problema matrimonial, tanto escucho al uno como debo escuchar al otro, pero le vamos poniendo lógica, vamos analizando, vamos mirando y cogemos obviamente pues de la Biblia, pero no tenemos que ser ingenuos. A mí me ha pasado muchas cosas por ingenuo y ya les he contado. Ay, hermano, que mire, que fue que yo, ¿cuánto necesita? Venga, a ver, hermano, vaya, coja la buceta. Hasta ahí llegó el hermano. Y suele pasar realmente por ingenuidad de nosotros. Entonces tengamos muchísimo cuidado, porque dice que realmente esas personas no sirven al Señor Jesucristo. Y cuando dice que no sirven, es porque no sirven. Está el que sirve y está el que no sirve. Recuerda que a más de uno cuando niño le decían, es que usted no sirve para nada. ¿A cuánto le dijeron eso? Yo espero que a ninguno. A mí alguna vez mi madre me dijo, es que usted no sirve para nada. Pero bueno, eso fue hace muchos años, no conocíamos del Evangelio, pero obviamente en las iglesias encontramos personas que a veces no sirven para nada y por el contrario traen divisiones y son personas conflictivas. Y a veces pues le digo, no ahorita, sino en el tiempo que hemos estado ejerciendo iglesia, hemos encontrado ese tipo de personas. Y alguna vez sí, este testigo llegó una persona y conflictivo y traía otra doctrina y le explicábamos y como que no, y conflictivo y esas personas como que a veces uno no son bienvenidas. Uno como que quisiera decirle, venga, vaya, congréguese en la iglesia del Padre Chucho, ¿cierto? Mándalo por allá para la iglesia del Padre Chucho, más bien que por allá se siente y esté contento, porque son personas que son difíciles. Nosotros como pastores, como iglesia, tenemos que amar a las personas, claro, tenemos que tener mucha paciencia, pero hay un momento donde se nos agota la paciencia. La paciencia tiene un límite. Entonces continúa diciendo ahí que estas personas sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que no se dejen engañar. Ese es el peligro de los falsos cristianos. Pero el apóstol Pablo también enfrentó diversos peligros. Veamos. ¿Cuántos han estudiado 2 Corintios 11? Las situaciones que tuvo Pablo como apóstol. A veces de pronto vienen algunos de ustedes, personas y dicen, pastor, tengo esta situación, pastor, tengo esto, me pasa lo otro. Y sí, todos tenemos situaciones y no es que esté mal, porque pues son cosas del diario vivir. Pero cuando vemos a la Biblia encontramos que dice Pablo que estuvo en peligro en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Yo creo que Pablo vivía por allá en el Lucero Alto, porque todo era un peligro, ¿cierto? En el río, los ladrones, y salía los del barrio, en la ciudad. Pablo estaba en un lugar realmente peligroso. Salsipuede se llamaba. Era la sucursal de Patio Bonito. No tenemos nada contra Patio Bonito. Patio Bonito es un barrio muy bonito. Bueno, dicen que es el barrio de las dos mentiras, que ni tiene patio ni es bonito, ¿correcto? Entonces Pablo vivía, digamos que vivía en un barrio de estos donde todo era peligro, pero también Pablo encontró ahí que se encontraba ¿qué? En peligros entre falsos hermanos. Entonces sí habla la Biblia de falsos hermanos. La Biblia habla de falsos profetas, falsos maestros, sí lo dice la palabra de Dios, pero también nos advierte acerca de los falsos hermanos. Y si está en la palabra, es por algo, es para que nosotros tengamos mucho cuidado. Y tranquilo que no estoy mirando a alguno, ¿no? Todos me miran así, yo no soy pastor. No estamos hablando, ustedes son muy queridos, gracias al Señor. Ahorita es una iglesia sana, pero puede pasar, la iglesia puede crecer, pueden venir personas con malas intenciones. Nos pasó también con un pastor que invitamos. Nosotros somos muy abiertos cuando nos presentan pastores, de pronto los invitamos que den un mensaje. Estuvimos trabajando con uno por un par de meses, pero fue un pastor realmente conflictivo, que tenía su corazón realmente inclinado ¿hacia dónde? Hacia el dinero, hacia las finanzas, y nos tocó decirle, qué pena, pero esto no es para eso. Y se me puso bravo, y no les cuento lo que me dijo, porque se puso muy bravo. Me dijo, es que usted no es un pastor, usted no sé qué, es que esa iglesia, por eso. Yo, bueno, hermano, bendiciones.
pero nosotros no nos prestamos realmente para eso. Si predicamos el Evangelio es porque amamos al Señor de todo nuestro corazón, porque realmente es un llamado, el llamado que nos ha hecho el Señor a predicar las buenas nuevas de salvación, y lo hacemos realmente con gozo y con alegría, y no es ninguna carga. Y gloria a Dios por cada hermano que sirve, por cada uno de ustedes, porque me siento realmente satisfecho por eso. Pero Pablo sí tuvo ese peligro entre falsos hermanos, y Pablo nombró a uno de esos, porque a veces decimos no hay que nombrarlos. Pues yo aquí no voy a nombrar a ninguno porque en el momento no hay esos falsos hermanos, pero Pablo sí los nombró. Segunda Timoteo 4 del 14 al 18. Uno de ellos era Alejandro. ¿Aquí no hay algún Alejandro? No, menos mal. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos bienes. Ay, esa es buena nota, buena onda. ¿Sí? Muchas gracias. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y cuando dice muchos, es porque eran muchos. ¿Sabe? Que Pablo tuvo mucha paciencia. Pablo tuvo que aguantárselo muchas veces. Porque una cosa es una situación, ¿cierto? Me pasó una situación con un hermano, listo, pare de contar. Pero Pablo dice: este hombre me ha causado muchos problemas, muchos males. Dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Y aún Pablo aquí nos enseña el amor, porque en medio de todo, si fuera uno, ojalá le caiga fuego del cielo y te consuma, porque te has levantado contra lo ungido de Dios. Si han escuchado eso, hay pastores que tristemente desde un púlpito a veces tienen inconvenientes con alguien y utilizan sus púlpitos ¿para qué? Para amedrentar a las personas. Pero Pablo no, Pablo dice: pues al Señor le pague conforme a sus hechos, porque dice la palabra que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no se preocupe, si alguien te hizo daño alguna vez en alguna iglesia, pues ¿qué le podemos decir? Que el Señor le pague conforme a sus hechos, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Y obviamente cuando las personas están sembrando esa discordia, esas divisiones, todas esas cosas, pues en su tiempo van a recoger. Entonces lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Por eso siembre en el reino de Dios, en las cosas de Dios, viva para Dios, bendiga a otra persona, comparta con el que tiene necesidad. La Biblia dice que el que al pobre da, a Dios presta. Hágalo. Mire, eso es lo más maravilloso que le puede pasar a uno. Y a mí me ha pasado muchas ocasiones, y cuando lo hago digo: gracias, Señor, por la oportunidad de poderte servir, porque realmente es el Señor el que paga. Versículo 15. Pero dice: guárdate tú también de él. Imagínense ¿cómo es que dicen? La fama que tenía este Alejandro. Le dice Pablo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea que sí estaba en contra del evangelio, en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina que Pablo estaba enseñando. O sea, una persona conflictiva. Yo no quisiera tener a un Alejandro de esos acá, sino que vuelvo y digo que ojalá esté por ahí en otro lado. Continuemos. ¿Sí me están entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Correcto, me gusta que estén atentos. Dice así, el versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice: no les sea tomado en cuenta. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién está el Señor? Aunque el hombre falle, ¿cierto? Aunque la gente nos abandone, el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y dice Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado. Él siempre está con nosotros. Yo les he dicho, de pronto el pastor no puede estar todas las veces, Michael, para que el pastor tenga una consejería, ¿cierto? De pronto el pastor esté ocupado, esté trabajando, pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor está con nosotros en nuestro lado, porque Él no deja de ser, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que tenemos al pastor de los pastores. Pero dice Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Quién da fuerzas? El Señor. Venid a mí, dice Mateo 11:28, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. O sea que Cristo es el camino, Cristo es la solución. Continúa diciendo: y que todos los gentiles oyesen, así fue librado de la boca del león. Pablo con estas situaciones se sentía como en la boca de un león. ¿Recuerda que Daniel sí estuvo en el foso de los leones? ¿Se ha sentido usted alguna vez con una situación como si estuvieran los leones ahí ya a punto de devorárselo? ¿A cuánto les ha pasado? Que tenemos una situación que no encontramos el camino, que no encontramos la salida, y como que sentimos que ya el león, mejor dicho, nos tiene la boca ahí sobre nuestra cabeza.
pues realmente Pablo dice que fue librado de la boca del león. Eso es lo que hace el Señor, Él nos libra, nos guarda, lo que dice el Salmo 91. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos problemas en la iglesia, encontramos falsos cristianos, falsos creyentes, pero también encontramos que realmente es el Señor el que nos sostiene. Y este Alejandro, por lo visto, era un judío que abrazó el cristianismo y por lo que se conocía, por lo tanto conocía realmente a Pablo, y parece ser que tenía como profesión que era orfebre o calderero. Por eso se dice Alejandro el calderero. Yo creo que este Alejandro es lo que dice Primera de Juan 2:19, una cita que citamos mucho acá. Yo creo que ese Alejandro, ese Himeneo, ese Fileto eran de estas personas que dicen que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y ese tipo de personas, esos falsos cristianos, esos falsos creyentes que no les es suficiente la palabra, están en este grupo, que tarde que temprano, así causan divisiones. ¿Qué pasa? Que van a salir y van a otro lado y causan divisiones, y llega el momento donde realmente terminan escuchando sectas, escuchando espíritus engañadores. Y dice la palabra que por cuanto no creyeron a la verdad, ¿qué pasa? Que Dios les envía espíritu engañoso para que crean en la verdad. Y suele pasar con esos falsos creyentes. Así que cuidémonos, porque realmente todos tenemos un principio en el Señor, todos caminamos, pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos si realmente nuestro arrepentimiento es genuino delante de Dios, si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ninguno de ustedes debe venir a la iglesia porque tiene un compromiso con el pastor. Tengo un compromiso con la iglesia. Ay, porque es que si yo no voy allá, mejor dicho, el pastor le toca predicarle a 2 o 3. No, usted no tiene un compromiso con este servidor. El compromiso es con el Señor, con su Señor, con su Salvador, el que le amó, el que le perdonó, el que bendice su vida, el que bendice su familia, el que nos provee, el que nos da vestido, calzado, el que nos da la salud. Con Él sí tenemos un compromiso. El agradecimiento realmente es con Dios, con el Señor. Pero vamos a encontrar más personas, falsos creyentes o personas que son realmente conflictivos en la iglesia. Dice Hechos 13:50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron ¿qué? Persecución. ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. ¿Quién era Pablo y Bernabé? Pues obviamente hombres de Dios, hombres que servían, hombres dignos de admirar, hombres dignos de imitar. Yo creo que todo pastor y toda iglesia debería imitar primeramente la vida de Jesús y segundo la vida del apóstol Pablo. Fue realmente un hombre de Dios que predicaba porque amaba realmente al Señor, y jamás el corazón de Pablo estuvo inclinado hacia las riquezas, hacia el dinero mal habido. Y dice que hubo persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Continuemos, Hechos 14:19, dice: entonces vinieron unos jodidos. Pues bueno, unos judíos, claro que eran jodidos, unos judíos de Antioquia. Ay, pastor, la Biblia se escribió allí en Medellín. No, Antioquia es una región allá obviamente en Asia Menor. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo. ¿Qué hicieron con Pablo? Lo apedrearon. Recuerda que en Corintios Pablo hace su narración, dice: fui apedreado, golpeado con varas, perseguido, peligros de muerte, peligros en el río, peligros de falsos hermanos. Pues aquí en esta ocasión Pablo fue apedreado y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense la golpiza, como dice el chavo, de apedrazos que le dieron al pobre Pablo, que lo dejaron casi como muerto, que pensaban ese está ya como muerto. Imagínense lo que vivió realmente Pablo. Y tal vez personas, porque cuando hablamos de judíos en ese tiempo, ahí podían estar los escribas y los fariseos, y ellos eran enemigos de Cristo, eran enemigos de la palabra de Dios, y tal vez estos mismos eran los que estaban ahí metidos en ese grupo de falsos creyentes, con sus vestiduras blancas. ¿Y qué le decía Jesús acerca de eso? Sepulcros blanqueados. Dice: por fuera se ven lindos,
pero por dentro están ¿qué? Llenos de huesos de muerto, de podredumbre. Y a veces encontramos muchas personas realmente de esa manera. Entonces el peligro de los falsos cristianos. ¿Quieren más? Amén. Amén. Primera de Corintios 1 del 13 al 10. Vuelve Pablo. Oiga, yo no sé, Pablo le gustaba rogarle a las personas. ¿Cuántas veces yo le he rogado a usted que venga a la iglesia? Yo lo llamo, hermano, le ruego, le suplico que por favor venga al discipulado. ¿Sí le rogamos a las personas? Pablo sí rogaba. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué debemos hablar? ¿Una misma cosa, la misma palabra de Dios? Por eso cuando nosotros somos bíblicos, si tú vienes a una consejería, si no está el pastor, puede estar el hermano Jaime, el hermano Gilbert, y todos vamos a hablar ¿qué? Una misma cosa. No es que el hermano te va a decir una cosa y yo le voy a decir otra. No, escuchamos el problema, vamos a la palabra de Dios, buscamos la raíz y le vamos a dar el mismo consejo, porque realmente lo que dice Pablo, que debemos hablar una misma cosa, y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Vuelve y los exhorta acá en la iglesia realmente de Corinto. En la iglesia de Roma tenía a Alejandro, ¿cierto? Y aquí también los está exhortando, le está diciendo que no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Présteme atención, no se me duerma. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros paz y amor y felicidad. Café Águila Roja, ¿no? ¿Que hay entre vosotros qué? Contiendas. ¿Qué son contiendas? Pleitos, divisiones. Yo creo que la persona que escuche un mensaje de estos dirán, uy, no, yo que voy a ir a esas iglesias. Mire todos los peligros que se encuentran en una iglesia. Yo mejor me quedo en la casa. Pues hay que ser realistas, hay que ir a la palabra de Dios. Por eso esto no es pare de sufrir. Que venga, que pare de sufrir. No, en el mundo tendremos aflicciones, pero dice que tenemos que confiar porque el Señor ha vencido, pero tenemos que estar alerta, con los ojos abiertos, para cuando vengan a situaciones, cuando vengan esos hermanos, ¿cierto? Los mandamos allá para Marsella, para la iglesia, ya saben de quién. Entonces dice que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12 dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí están las denominaciones. Ay, es que yo soy de tal denominación, yo soy pentecostal, yo soy carismático, es que yo soy bautista y yo sí tengo la verdad. No. Entonces aquí estaba pasando lo mismo. Dice, algunos decían, yo soy de Pablo, y otros que decían, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Pero les dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces ahí había una discusión, había una contienda, porque ya se habían hecho los grupos, las denominaciones, y estaban los que decían que eran de Pablo, y los que decían que eran de Cloé, y los que decían que eran del pastor Miguel, y los que decían que eran, ¿cierto? Había allí una división y una contienda. Entonces por eso nosotros somos una iglesia no denominacional. Exaltamos y resaltamos muchas cosas que tienen los bautistas. Nuestro maestro bíblico es rebautista y tiene muchas cosas buenas, ¿cierto? Y tiene mucha enseñanza y tiene mucha doctrina, ¿cierto? Pero escogemos, retenemos, examinamos, miramos. Si hay alguna diferencia, ¿qué hacemos? ¿Que nos agarramos a puños, hermano Jaime? No, me invita, sí, uy, ay caramba, corte ese pedazo de la grabación. No, hemos ido a la casa del hermano Jaime, hemos tomado un café. Cuando hay divisiones me he dado cuenta que me dan café sin buñuelo. Cuando no hay divisiones me dan el café completo con buñuelo y almojábana. Yo ya los tengo detallados. No, es por molestar. Pero realmente lo que hacemos es debatir, y a veces me invita, a veces con otro predicador, con otro hermano. ¿Qué pasa? Que nos sentamos y decimos, oiga, ¿qué punto de vista tiene usted acerca de esto? O acerca de esto, y cada uno tiene su punto de vista. Y miramos y somos respetuosos. Pero aquí sí dice que Pablo que había contiendas, tal vez se iban a agarrar para saber quién era el que tenía la razón. Si eran los de Pablo, si eran los de Cristo, si eran los de todos estos. Continuemos, está el peligro de los falsos hermanos. Pero decía Pablo, también ahí en 1 Corintios 11, 18 al 23, había otro problema. Entonces ya había un problema en el versículo anterior que leemos, había un problema, ¿por qué? Por las denominaciones, llamémoslo así. Pero aquí ya encontramos que había otro problema en 1 Corintios 11, 18 al 23,
que lo hemos visto en un estudio bíblico. No se lo voy a decir todo, pero vamos a tomar solo una parte. Dice 1 Corintios 11, 18 al 23. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y qué decía Pablo? Y en parte lo creo, porque ya había un antecedente. Pablo sabía que obviamente pues no somos perfectos y que hay personas que se meten en la iglesia y son falsos hermanos, pero Pablo decía que oía que había entre vosotros divisiones y en parte lo creía. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? ¿Para probar quién es el que más pelea? ¿Para qué? Me perdí. ¿Para qué? Se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que hay aprobados y hay desaprobados. Entonces, cuando hay divisiones, nosotros podemos analizar quién realmente es una persona aprobada y un desaprobado. El desaprobado es el conflictivo, el que pelea, el que nada le gusta, el que no le gusta el sonido, el que no le gusta la voz del pastor, el que no le gusta como el hermano Andrés toca el piano, que está renegando que si la reunión es a las 10, ¿por qué no la hacemos a las 9? Y si la hacemos a las 9, ¿por qué no la hace a las 11? Y si la pared está pintada de blanco, es que a mí no me gusta el blanco, yo la quiero de verde. Si encontramos ese tipo de personas, entonces son personas que causan realmente divisiones. Entonces dice: porque es necesario que entre vosotros haya esas divisiones, esas disensiones, para que se haga manifiesto los que son realmente aprobados. Aquí continuamos. Era un problema que hubo, eso tiene que ver con la cena del Señor. Dice: cuando pues nos reunimos vosotros, dice esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, vimos el otro día, estábamos viendo un estudio bíblico acerca de la cena del Señor. ¿Sí recuerdan? Viviana sí estaba. Entonces había un problema ahí. Cuando dicen Corintios que hay de cualquiera que tome la cena indignamente, es esta la raíz. Había un problema, porque iban los hambrientos y iban los borrachos. ¿Y a qué iban? A comer y a beber, ¿cierto? Y a levantar el codo y a guapachar con Lucho Macedo. No. Iban a hacer realmente todo esto, y eran esas personas conflictivas. Este sábado, Dios mediante, tenemos un compartir, están todos ustedes invitados, menos los de la internet, los que nos ven, ¿cierto? Tenemos un compartir el día sábado a las 6 de la tarde, vamos a estar compartiendo con los hermanos, ahí un pedacito de pollo tal vez natilla, bueno, lo que los hermanos acordamos de traer. Pero imagínese el que llegue un hambriento y se nos lleve todo el pollo. Ay, yo llevo el pollo para mi casa, para mi tía, para mi abuela, ¿cierto? Y a veces suele pasar en las reuniones que viene uno que antes traen la olla, y resultan saliendo allá con la olla ya. Entonces no debe ser así. Pero aquí había un problema en la cena del Señor, que habían unos que estaban que eran los hambrientos y los borrachos. Porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Corinto, la cena no es como la hacemos hoy en día. Hoy la hacemos con una copita de jugo de uva y una galleta. En ese tiempo era un banquete completo, y había carnes y comida y bebida, y iban a comer los hambrientos y a beber los borrachos. Así que a esas fiestas no invitas personas que usted sabe que comen, ¿cierto? Que no los llena usted con absolutamente nada. Por eso en los asados, en los asados, ¿qué se hace? Usualmente se llena primero de papa y de arepa y de mazorca, y ahí sí por último le ponen a uno la carnecita. ¿Sí les ha pasado? Esa es estrategia. Cuando a mí me invitan a un asado, yo no como papa, no, es que no como casi papa, las harinas. Sí, me cuido. Solo proteína. Y cuando llega la hora de la carne, pues no, estoy lleno de papa. Entonces, buena estrategia. Yo creo que cuando hagan asado estos días van a decir: oiga, el pastor dio, y van a dejar allá las papas servidas. Entonces volvemos al tema, y vemos que había un problema allí en la iglesia de Corinto en el tema de la cena del Señor. ¿Sí están entendiendo? ¿Estamos siendo claros? Y cuando usted lee el contexto, habla obviamente del partimiento del pan, del vino, y también habla de los que toman la cena indignamente. Cuando se refiere a los que toman la cena indignamente, se está refiriendo a este tipo de personas que iban a la iglesia a hacer realmente esto. Ahora bien, vamos culminando nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es nuestra posición según el Señor Jesús en cuanto a los falsos hermanos? ¿Será que Jesús sí habló de eso? ¿O Jesús no tuvo problemas? Recuerde que Jesús tuvo que lidiar ¿con quién?
con Judas, con los fariseos, con un poco de personas. Y el Señor Jesús tenía una virtud, que Él es omnisciente, que Él lo sabía y Él conocía el corazón de las personas. Nosotros podemos ser engañados fácilmente, pero Jesús sí conocía el corazón, y Jesús tuvo que lidiar realmente con personas, y Él daba una recomendación en cuanto a los falsos hermanos o esas personas difíciles. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Pues lo llama Jesús, Jesús en su amor lo llama un hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea que es una persona conflictiva, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice que usted vaya y le hable mal a todos los hermanos del hermano. Y a veces hacemos eso. Pastor, usted no se imagina ese desgraciado, eso no sé qué, y le dice al uno y al otro y al otro. Y ese no es el orden. Mire el orden, Jesús nos enseña el orden. Dice, si tu hermano peca contra ti, te agravian algo, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, el orden. Entonces llama a la persona, le dice, oiga hermano Andrés, yo tengo algo contra ti, usted me ofendió, discúlpeme que lo ponga porque el hermano Andrés sabe cómo soy yo. Discúlpeme si lo ofendí o esto, lo otro, o me siento ofendido porque usted me hizo tal cosa, pues estoy haciendo lo bíblico. Dice, y si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Pero si es un falso creyente, yo creo que no lo va a escuchar, porque puede pasar. Dice, mas si no te oye, o sea, está hablando de un falso cristiano, un falso creyente, una persona que no pone por obra la palabra de Dios. Dice, este no te oye, dice, toma contigo a 1 o 2 y vaya a él una tunda. Uy, este pastor se inventa, ¿no? Imagínense, inventor de cuentos. Le hace competencia a Rafael Pombo. Dice, toma aún contigo 1 o 2 testigos para que en boca de ellos o 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, número 1, ¿qué hacemos? Ayúdenme, vamos, lo confrontamos en amor, le pedimos perdón, ¿cierto? Si esa persona no hace caso, entonces ¿qué hacemos? ¿Que traemos a cuántos? 1, 2 o 3 testigos, los que tenga, ¿cierto? Para que conste toda palabra. Pero si no pasa eso, dice el versículo 17, dice, y si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, por publicano, por falso cristiano, por falso creyente. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Se presentan problemas en la iglesia? Sí. ¿Hay falsos cristianos? Sí. ¿Pero cuál es la solución? Mire, Jesús mismo nos da la solución. El autor y consumador de la vida nos dice cuál es el orden correcto. Y así debe ser, yo creo, que los problemas aún en el matrimonio. Cuando usted tenga un problema en su casa, no vaya y le cuente a los amigos. No vaya y le cuente a la suegra, no ponga a la suegra contra el yerno, sino usted habla primero con su esposa. Y con mi esposa tenemos eso, no crea que es que la vida del pastor es gloria a Dios, no, a veces hay inconvenientes, pero está el respeto, ¿cierto? Y si pasa algo, mi esposa, ¿qué pasa? Que a solas, ni siquiera inmiscuimos a nuestros hijos en lo posible, pero ella me dice, oiga, pasa esto, lo otro, lo otro. Entonces todo tiene un orden. Continuemos, ya voy terminando, regáleme unos minuticos más. No, todavía tenemos tiempo, vamos hasta la 1 de la tarde. Nuestra posición según Judas, ¿recuerdan a Judas? Judas, el que escribió la carta de Judas, porque la Biblia nos habla de Judas, el que entregó a Cristo, y Judas, ¿quién? El hermano del Señor Jesucristo. Entonces también Él nos da una posición en cuanto a cómo tratar a los falsos hermanos o falsos creyentes. Veamos Judas 1, versículo 1 en adelante. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Esa humildad, ¿no? Yo hubiera escrito Miguel, el hermano preferido del Señor Jesús. No, la humildad. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, dice, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor sean multiplicados. Dice, amados. Imagínense esa ternura, ese amor. ¿De quién aprendió eso? De Jesús, de su hermano. Y tengamos presente que la misma Biblia nos dice que al principio sus hermanos no creían en Él, o sea, que eran falsos creyentes. De pronto iban, vamos, porque es que ahora Jesús se cree el Salvador del mundo, gloria a Dios. Ay, si mi hermano, mire, pues sí, el hombre tiende bien la cama y hace las cosas bien,
pero que es que ahora dice que es el Salvador del mundo. Al principio Jesús tuvo también ese inconveniente, pero aquí ya Judas es una persona convertida, un siervo del Señor. Entonces él ya dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos. A mí me gusta mucho la exhortación. ¿Sí se han dado cuenta que muchos mensajes son de exhortación? Porque en la exhortación, ¿qué pasa? Hay edificación, hay consolación, hay aprendizaje, hay doctrina. Entonces la exhortación es bastante bíblica. Entonces dice: me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces lo que hacía Judas, lo que enseña es que nosotros debemos que, no, cuando dice contender, no son peleas. La palabra de Dios no es para contender. Para pelear es que nosotros tenemos la verdad y quítese de ahí, porque si no le rompe, ¿cierto? Y se le sale el Pedro. No, contender es con base bíblica. A una persona que está en una falsa doctrina le podemos, con la palabra de Dios, decirle: no, hermano, mira, la Biblia dice esto y esto. Por eso tenemos que argumentarnos bien con la palabra de Dios. Eso es lo que se está refiriendo ahí, que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a nosotros. Y eso es maravilloso poderlo hacer. De pronto una persona que está en error puede decir: qué pena, tú estás equivocado, la Biblia dice esto, y nos vamos hacemos un panorama bíblico y aquí dice esto, y siempre con base bíblica, para poder contrarrestar los argumentos del mundo. Recuerde que según 2 Corintios 10:5 dice que los argumentos del mundo se levantan en contra de ¿quién? Del conocimiento de Dios. Entonces la forma de derribar los argumentos que tiene el mundo es ¿con la filosofía? Con la palabra de Cristo. Continuemos. Último punto: ¿cuál debe ser entonces nuestra posición? Bueno, aquí me quedan otros versículos. Me devuelvo. Reply. Judas 1:4. Porque algunos hombres, dice Judas, han entrado ¿cómo? ¿Cómo se meten los falsos hermanos en las iglesias? Encubiertamente. ¿Cómo? Camuflados, esa es la palabra, ¿cierto? Como ovejas. ¿Y son? Lobos rapaces. Entonces dice Judas, él los desenmascara, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Un no creyente es una persona impía, que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, aparentemente es cristiano, va a una iglesia, hace, deshace, es adúltero, se separa, se casa y dice: gloria a Dios, es que Dios es amor, es que Dios nos perdona. Pero según la palabra dice que han convertido en libertinaje ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para estar pecando. Eso es lo que dice Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Gracias, hermano. Entonces dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las características de un falso cristiano, de un cristiano camuflado, como dice Viviana, es que ellos al final de cuentas, ellos de esto poco. Lo poco que cogen de la Biblia, ¿qué hacen? Lo tuercen, lo sacan de su contexto y lo vuelven un pretexto, porque están engañados. Tenga cuidado con esas personas. Si algún día llega una persona de esas, ya sabemos cómo tratarlo, ¿no? Ya ustedes están entrenados, listos para la batalla. Pastor, llegó un falso cristiano. Tenga cuidado. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Con cuidado, con amor. Si esa persona te agravía, va y te saca plata prestada y no te paga, no se enoje con la iglesia, porque como iglesia nosotros no avalamos que entre ustedes se presten dinero. Yo no avalo eso. Ni siquiera yo presto plata. Ni le pido. ¿A cuánto les he pedido plata prestada? Uy, hermano, yo una vez creo que le pedí un favor. Sí, algo así. Pero yo le pagué. ¿Sí le pagué o no le pagué? Uy, ¿cuánto es, hermano? ¿Qué pena? No, yo para qué hablé de esto. Intereses, no. Continuemos. Judas 1:5. Dice Judas: mas quiero recordarles, porque es indispensable que nos recuerden las cosas, porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Y a los niños les pasa, a los jóvenes, que la mamita tiene que estar recordándole: oiga, mi hijo, le recuerdo que tienda la cama, que se lave la boca,
que haga esto, que recoja el reguero. Es necesario recordarnos, y aquí Judas dice, mas quiero recordarlos ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuál es el destino de las personas que no creen? Destrucción. ¿Lo dice la palabra de Dios? Entonces, una persona que rechaza el evangelio, que rechaza la recomendación bíblica, que rechaza los consejos de tal vez de su pastor o su iglesia, es una persona que posiblemente está destinada a la destrucción, porque no creen. Es lo que dice Juan 3:18 y Juan 3:36. El pecado por el cual se va a condenar la humanidad, ¿cuál es? Hermanos bíblicos, ayúdenme. Rechazar, rehusarse a la palabra, al evangelio. Ese es el destino de una persona que rechaza el evangelio, de un falso cristiano. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Clara la palabra? Usted no necesita ser un estudioso de la Biblia para entender lo que acabamos de leer. Y termino con este último punto. Quisiera irme hasta la 1, pero no tengo sino este punto. Nuestra posición, según Pablo, en cuanto a los falsos hermanos, o los falsos cristianos, o los falsos creyentes. Terminamos ahí. Filipenses 3:1. Tiene un título que dice, prosigo al blanco. Dice, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. O sea que cuando hay situaciones, cuando encontramos falsos hermanos, ¿qué debemos hacer? Ponernos tristes, irnos de la iglesia. Pastor, yo me voy de esta iglesia, me voy para otra iglesia porque aquí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, decían los niños. Entonces tenemos que estar gozosos. Dice, por lo demás, hermanos, gozosos. Así que sonría, Cristo le ama. Sonría, a ver. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Pablo habla de la repetición. Tal vez alguno dirá, pastor, es que usted siempre habla lo mismo, siempre coge los mismos versículos, ¿cierto? Pero Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Si yo hubiera podido escribir un pedazo de la Biblia, hubiera escrito, a mí no me es molesto predicarles siempre de lo mismo. Aunque aquí tenemos variedad, ¿no? No es que predicamos del amor, del perdón, de la familia, de la doctrina, de la Biblia es suficiente, predicamos, bueno, muchísimos temas que nosotros predicamos y hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos gran variedad realmente en la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros. Ay, ay, ay. ¿Pablo cómo lo llama? Perros. Pues yo tampoco no te la voy a decir a una persona falso creyente, este es mucho perro, ¿no? Sí, no, eso sí aprenden, ¿no? Y es que bueno, dejémoslo ahí. Pero Pablo se le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. O sea, un falso cristiano, un falso creyente, aparte de ser un perrito con ternura, ¿cierto? Un chihuahueño o un San Bernardo, qué sé yo, dice, guardaos de los malos obreros. Hay malos obreros. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero cuando habla de pocos obreros, está hablando de obreros aprobados, de buenos obreros. Porque obreros desaprobados, mire, por montones. Falsos predicadores, por montones. ¿Y sabe qué es lo paradójico? Que esas iglesias están repletas. Porque tienen comezón de oír, les gusta la motivación, les gusta la falsa enseñanza. Y ellos creen que están en lo correcto, pero de doctrina están chuecos, están mal. Por eso nos gusta mucho la doctrina. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y si continuáramos leyendo Filipenses 3, dice Pablo, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. No ponga su mirada en el hombre, en el hermano que le hizo, que lo engañó, que le quitó. Porque cierto, hermano Paul, a veces tenemos situación, no, que ese era un pastor y mire lo que me hizo. ¿No? ¿Sí ve que la palabra es clara? Entonces la palabra es completamente clara. Tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús.
en su palabra, en la doctrina. Continuemos adelante, perseveremos en el camino. No es fácil, que Jesús no dijo que el camino iba a ser fácil, pero realmente Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que el Señor regrese y nosotros seamos llamados a su presencia. Yo espero en el Señor Jesús y le doy gracias por este mensaje, por su palabra, porque no es la palabra mía. Yo lo que hice fue coger, ¿de dónde? De la palabra, escarbar y mirar. Y eso es lo que me gusta hacer. Y cojo y miro y digo, vamos a hablar de esto. Y miro qué versículos me hablan acerca de eso. Ya les he dicho cómo es que yo armo mis bosquejos, porque la Biblia tiene bastante información. Y yo creo que alguna vez han escuchado un mensaje de estos de falsos hermanos. Gloria a Dios. Y estaba escrito ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué hicimos? Escudriñar, mirar. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios.